Ya hemos terminado de narrar con la liturgia el primer viaje que ha hecho San Pablo, en el cual se ha abierto la puerta a los gentiles, y ahora vamos a ver hasta el viernes el famoso concilio de Jerusalén. Los concilios poco a poco se han ido formando como una institución en la Iglesia, hasta el último que se ha celebrado, el Concilio Vaticano II, que es una reunión de los obispos en comunión y en unión y presididos por el Papa, para dirimir cuestiones, problemáticas, discusiones que se van forjando en la Iglesia, y en oración los obispos, de modo universal, hay otros que son más parciales, se reúnen para, en oración, ver cómo quiere el Espíritu Santo que se resuelvan los distintos problemas que van surgiendo en la Iglesia. Bueno, pues aquí tenemos este primer concilio de la historia, que está situado entre el primero y el segundo de los viajes de San Pablo. Estamos en los años 49 o 50 de nuestra era. Lo que está en juego aquí es la universalidad del Evangelio, la catolicidad de la Iglesia. Resulta que Pedro, en su visión, ha visto claro que no hay animales impuros, que no hay personas impuras, que puede entrar en la casa de Cornelio sin ningún problema, como había empezado a hacer el Señor, tratando bien a la samaritana, tratando bien también al centurión, entrando en la casa de Poncio Pilato. El Señor va poco a poco llevando a la Iglesia a la apertura a la gentilidad, nosotros que no somos de raza judía ni hemos sido circuncidados. Esto va a crear problemas porque la inercia de estos cristianos que proceden del judaísmo, los que llamamos judío-cristianos, se resisten a permitir que alguien se haga cristiano sin primero hacerse judío, es decir, sin circuncidarse. Hoy vamos a ver la ocasión del concilio. Resulta que en Antioquía, esta ciudad donde por primera vez se llama a los discípulos, seguidores, hijos, hermanos de Cristo, cristianos, pues van a empezar a discutir los judeocristianos con Pablo y Bernabé porque están bautizando a personas sin circuncidar. Dice el libro de los Hechos que unos que bajaron de Judea, o sea de Jerusalén, San Pablo en la carta a los Gálatas dirá que son allegados de Santiago, Santiago el Menor, el obispo de Jerusalén, parece que está más allegado a estos judeocristianos. Pues estos que vienen de Judea empiezan a molestar a los antioquenos y a enseñarles que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés lo legisló, es la circuncisión de Abraham, no podían salvarse. No terminan de dar el salto, el paso, el que no han dado los fariseos, para abrirse al vino nuevo hay que hacer odres nuevos y no podemos seguir la ley positiva que San Pablo poco a poco, sobre todo en la carta a los romanos y a los gálatas, transmitirá como una ley de esclavitud, como una servidumbre, como un castigo de Dios a la infidelidad de Israel, con un montón de leyes que han caducado, como hoy algunos todavía no se han enterado, la ley del sábado, que ha sido cambiada en domingo, o la circuncisión que ha sido abolida, o la prohibición de ciertos alimentos cuando el Señor los declara puros, o también el beber la sangre de los animales. No podían salvarse. Es esta acusación a los que, procediendo de otras culturas, les parecía una barbaridad, un rito bárbaro, el de la circuncisión, el de amputar, el de cortar el prepucio del órgano viril. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Tenemos un problema que es práctico y teológico a la vez. Práctico porque a una persona pagana no le apetece adulta someterse a un rito bárbaro como este. Y teológico porque la pregunta es, ¿basta Cristo o no basta Cristo? ¿Basta la gracia o hace falta introducirse naturalmente en una familia, en una corriente que es el pueblo judío? Así que, como había una discusión fuerte, un fuerte altercado en Antioquía y no se ponían de acuerdo, decidieron mandar a Pablo, a Bernabé y a algunos más, entre ellos va a estar Tito, para que subieran a Jerusalén. San Pablo, que también cuenta este hecho, porque a pesar de que el concilio de Jerusalén va a dictaminar que no hay que circuncidarse,
todavía en Galacia, toda la zona de Galacia, y luego en Roma, pues hay que seguir explicando que no nos salvamos por haber nacido en una familia o proceder de una raza. Pues San Pablo habla de que 17 años después de su conversión había tenido una revelación, no la explica, no la detalla, se puede referir también a la de San Pedro, que le hace tener la certeza de que no hay que circuncidarse. Así que acuden a los apóstoles, allí piensan encontrarse con Pedro, con Juan, con Santiago, el hermano del menor, uno de los apóstoles, que es Santiago el menor, ojo, Santiago el mayor ha muerto. Y entonces van a resolver la controversia. La iglesia de Antioquía los proveyó para el viaje. Atravesaron Fenicia y Samaria, están yendo en dirección sur, la contraria de la que había llevado San Pablo en su viaje, van hacia Jerusalén, y cuando llegan allí, pues van contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándoles mucho con la noticia. Van haciendo ver que no hace falta hacer prosélitos, van haciendo ver que la mayor parte de las conversiones proceden de la gentilidad, no tanto del judeocristianismo, del judaísmo, que es la experiencia que van teniendo todos, que los judíos están especialmente obstinados y mucho más cerrados a la salvación y este nuevo camino que llamará los Hechos de los Apóstoles en muchas ocasiones. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Se están llegando noticias de que sí, de que hay bronca en Antioquía, pero de que el evangelio se está llevando allá donde va San Pablo, porque se van fundando comunidades. Recuerden que hemos visto cómo en Chipre, en Perge, en Antioquía de Pisidia, en Listra, en Iconio, San Pablo está creando comunidades donde va imponiendo las manos para que haya presbíteros, es decir, la iglesia está creciendo, está siendo fecunda, y eso es una inmensa alegría, ver cómo este camino, que parecía una secta llamada a desaparecer por la escasez de sus miembros, pues Jesucristo no les habló así, les habló de ir por todo el mundo, ese fue su testamento antes de la ascensión, ir por todo el mundo predicando el evangelio y plantando la iglesia, plantando la luz de Cristo, como seguimos haciendo hoy aquellos que creemos que Jesucristo es el único, el verdadero, el Salvador de los hombres. Pero algunos de la secta de los fariseos, es decir, hay cristianos que proceden del fariseísmo, algunos ya los hemos conocido en tiempos de Jesús, como Nicodemo, que habían abrazado la fe, intervinieron diciendo: hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. El concilio nos dirá más adelante, el concilio de Jerusalén, que la ley de Moisés en muchos aspectos es una carga, una auténtica carga, y así lo va a explicar San Pablo, porque es una ley voluntarista, es una ley que ha instituido el Señor. Hay que distinguir entre la ley natural, que es para todos, el no matarás, el no robarás, el serás fiel a tu mujer, no codiciarás la mujer de tu prójimo, con una serie de leyes que caducan con Jesucristo, por ejemplo la circuncisión, por ejemplo el no comer animales que no hayan sido estrangulados, es decir, que no hayan sido desangrados, como tantas leyes y normas que, muy aparte de la ley de Moisés, además los fariseos han ido multiplicando y multiplicando hasta el ridículo, como muchas veces hoy vemos que siguen viviendo alrededor del descanso sabático, etc. Así que los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Nuevamente, porque la iglesia no es democrática, es jerárquica, por las autoridades a luz del Espíritu Santo, pues van intentando ver qué quiere el Señor. Quiero terminar leyendo, no está en los Hechos, pero este mismo acontecimiento lo narra San Pablo en Gálatas, y creo que con más detalle. Así que me voy a limitar a leer el principio del capítulo 2 de la carta de San Pablo a los Gálatas. Al cabo de 14 años subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables para saber si corría
o había corrido en vano. Es decir, si lo que yo estoy predicando está bien. Quería ir a Jerusalén a saber si estoy bien. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. San Pablo no obligó, a Timoteo sí, ya veremos por qué, pero a Tito no lo circuncida. Pero a causa de los intrusos, los falsos hermanos que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud, la ley de Moisés la considera esclavitud, San Pablo había vivido para la ley de Moisés. A quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. Y de parte de los que eran tenidos por notables, ¿qué me importa lo que fuese?, dice San Pablo. En Dios no hay acepción de personas. En todo caso, los notables nada nuevo me impusieron. No le impusieron en Jerusalén nada a San Pablo, le dieron la razón. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al final que a Pedro la de los circuncisos. Esto no es exacto porque San Pedro también va a predicar a los circuncisos, y de hecho va a ser el primero que va a ver esta misión. Pero es verdad que quizás hay una mayor afinidad de San Pedro hacia los circuncidados, es decir, hacia los judíos que se hacen cristianos, que San Pablo, que la tendrá hacia los que proceden del helenismo. Para hacerme apóstol de los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido concedida. Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo que nosotros debíamos tener presente a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Y aquí a continuación va a contar un acto cobarde que va a realizar el Papa, que va a realizar San Pedro y que va a provocar la ira justificada de San Pablo, que le va a llamar la atención al primer Papa. Pero eso lo seguiremos contando a lo largo de esta semana. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.